Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Conduce Pedro Fodich. Here we go. Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta edición de ya de julio, finales de julio, 23 de julio, hacen poquitos 16 grados, pero está soleado, se siente rico, no sé qué opinan ustedes. David y Pancho, los saludo ahí en los controles. Hoy tenemos un programa con una sorpresa para todos nuestros, para toda nuestra audiencia, pero sin embargo, la semana, yo creo, y se ha visto convulsionada en el ámbito cultural por la muerte de Ozzy Osbourne, el frontman de Black Sabbath, este personaje icónico, rodeado de muchos mitos, rodeado de toda una de todo un folclore asociado a este personaje. O sea, por ejemplo, les cuento que hace poco empecé a hablar de Ozzy Osbourne con unos compañeros. Inmediatamente el algoritmo de Instagram me empezó a enviar una promoción de un murciélago de peluche que tiene la cabeza que se le puede sacar con velcro. Entonces tú puedes morderle la cabeza y sacarle la... Oye, notable regalo para los más fanáticos. Por supuesto, el murciélago tiene una polerita negra que dice Ozzy Osbourne. Todos hemos Pancho nos recuerda que se viene pronto su cumpleaños, así es. ¿La próxima semana? No, ¿cuándo? Este sábado. Ok, perfecto. Este sábado está de cumpleaños nuestro querido Pancho Saavedra. La figura de Ozzy Osbourne fue una figura que trascendió más allá de lo que fue el heavy metal, sin duda. Hay una faceta, sobre todo en la época solista de Ozzy Osbourne, que vimos a un gran baladista. Hay canciones como la que escuchábamos hace poquito, Dreamer, Mama I'm Coming Home, donde Ozzy Osbourne logra transmitir una emoción, una vibración a través de su timbre, que estábamos más acostumbrados en canciones metaleras, pero como baladista es una faceta que, por lo menos en lo que a mí me concierne, fue como yo conocí a Ozzy Osbourne. A Ozzy Osbourne lo conocí con la balada So Tired. Esa fue mi primer acercamiento. Recordemos que Ozzy Osbourne también fue parte de lo que fue la industria audiovisual. Fue quizás una de las personas que le dio una vitalidad distinta al fenómeno del reality show con The Osbournes, este reality donde mostraba su vida en Malibu con su esposa Sharon, ahí donde ella toma un espacio casi de protagónico. Sharon, conocemos a algunos de sus hijos, conocemos también Ozzy Osbourne no tenía miedo de mostrar un aspecto muy humano, su torpeza, su incapacidad, por ejemplo, de usar un control remoto. Hay un capítulo muy chistoso donde le pasan un control universal para manejar domótica y Ozzy Osbourne se ve muy torpe, pero él disfrutaba mucho riéndose de sí mismo, entendiendo que el personaje puede ser más importante para otros que para él. Y la imagen que vimos hace 3 semanas en el Villa Park fue conmovedora, porque veíamos a un Ozzy Osbourne ya totalmente superado tanto por su enfermedad de la espalda y el Parkinson, haciendo un esfuerzo enorme para llegar al público, y tú veías una imagen donde él trataba de levantarse, trataba de ponerse en pie, y yo creo que, o sea, yo sin ser muy metalero, esto a cualquier persona le apretaba el pecho, ¿no es cierto? Así que me gustaría que hagamos una pequeña pausita, un pequeño homenaje al gigantesco Ozzy Osbourne, y escuchemos Changes. ¿Te parece, Pancho? Ahí va Changes de Ozzy Osbourne. She was my woman.
Estamos presentando en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Muy bien, después de haber escuchado ese pequeño homenaje de Prosa y Pixel a Ozzy Osbourne, yo les dije que tenía una sorpresa. Más que una sorpresa, para mí, en lo personal, es un privilegio tener en el estudio a don Roberto Nicolini. ¿Cómo estás, Roberto? Muy contento de estar acá en tu programa y feliz con la 107.1 de FM. Así es. Lo encuentro fantástico. Y además, para ser los locutores, la modernidad. Antiguamente el locutor el periodista estaba lleno de apuntes encima de la mesa, ahora con tu computador. Está impecable la radio, está bonita. Yo en algún momento imprimía los apuntes y una vez se me cayeron y ahí fue trágico, así que... Claro, porque para gente nos ve, estamos anclados al micrófono, claro, y a los fonos. Estos están enchufados. Entonces, si que uno quisiera recoger algo, no es posible. Hay que ser artista circense. Sí. No, y las articulaciones ya no dan. Así es. Como todos saben, Roberto Nicolini es productor teatral, dramaturgo, actor, y para una generación, para mi generación, es una figura clave, el tío Roberto Nicolini de Pipiripao. Quiero partir brevemente con Pipiripao y después tenemos que hablar largamente, porque no solamente Roberto Nicolini, es el hombre récord del teatro chileno en este momento. Sí. Así es. Primero, ¿te imaginabas ser un ícono para toda una generación? Se te deben acercar muchos cuarentones, treintones. Lo que pasa es que es totalmente natural, porque yo participaba en televisión del año 1967 y ganamos un premio con el programa que se llama Quiero Ser, que iba con diapositivas de lo que tú querías ser. Entonces son distintos oficios, y ese programa recibió el premio de la revista Ecran del año 67. Yo tenía 7 años a la fecha, y me fui quedando en el canal. Después hacía un programa que se llamaba Foro Infantil. En el año 71 viene el terremoto y funcionábamos el canal en el Teatro Municipal de Viña. Entonces, del quinto piso donde trabajaba el UCB, arranchado en el Teatro Municipal, que ahí estaba maquillaje, estaba en la oficina, yo miraba desde el quinto piso hacia abajo el aforo del Teatro Municipal. Vino mi enamoramiento del teatro. En el año 71, yo con 11 años. Y me fui quedando tanto en el teatro como en la tele. Entonces, ¿a mí qué me pasó? Que siempre ha sido, o siempre fue en ese momento, ya en el año 80 me integró profesionalmente con un programa que tenía Pirincho Cárcamo con Lucho Morro, que es fantástico él, que es el que tiró para arriba el profesor Rosa con su productora independiente, cuando juntaban los videoclips de Midnight Special, y entonces en el medio pusieron notas culturales, y ahí me pusieron a mí y empecé a trabajar todos los días. Después pasé a leer noticias, después pasé a producción de noticias. No había escuela de periodismo, así que también me tocó editar. Después me tocó el primer programa de apertura política. Yo fui creciendo. Ese fue La Buhardilla, ¿cierto? Claro. Entonces yo fui creciendo en el canal como algo muy orgánico, muy natural. Ahí llegué de chico, crecí, me casé, tuve hijos, me separé. Es como que pasó la vida muy rápido. Entonces yo tengo muy claro de que estamos en Chile. Chile es un puntito en el mapa mundi. Dentro de eso ves Valparaíso, que es otro puntito más chico, y lo único que siento orgullo de haber pertenecido a un equipo con el cual nos propusimos ser el mosquito que molestaba a los elefantes de Santiago, a los canales de Santiago. Entonces pudimos partir contraprogramando, que es hacer la programación al revés. Mientras nosotros daban noticias, nosotros dábamos mono animado en la noche, no existía el cable. Y eso produjo tal impacto que significó que los televisores que se medían por el televisor que estaba en el living, por la empresa que medía el rating, que era con cuadernillo. Tú ponías tu cuaderno lo que estabas viendo. Y queda la escoba, porque los niños empiezan a presionar por ver televisión infantil, y los adultos tenían noticias nomás en otros canales. Entonces surge la necesidad del segundo televisor. Tú comprenderás que el retail lo amaba, porque antes no había dos televisores. No había televisor en la pieza a los niños. Se cambió un hábito, entre todos los hábitos que cambió el Pipiripao, digamos. Y hacíamos un programa más largo con matinal. Si tú lo piensas, eran 4 horas al aire. Claro, 4 horas al aire, sí. Fue un gran sacrificio, pero debo reconocer que estaba el director, que es un hombre de radio, Víctor Bielefeld, que es un genio, si alguna vez lo puede entrevistar. Es un genio, el tipo es un genio de las comunicaciones. Y desde el director del canal que tuvo este concepto hasta el portero o el señor que manejaba, yo siempre digo, un furgón Suzuki que iba 4 veces al día, no sé cuánta capacidad cúbica hace un furgón Suzuki, esos pan de molde, a buscar cartas que los niños mandaban.
Y el director del canal nos obligaba al equipo a leerlas todas, lo cual queda un desfase porque eran muchas. Pero la sección de cartas, que le mandaban un dibujo, una carta, sería lo que es ahora esa comunidad de internet, ¿no? Claro. Donde nos comunicamos. Exactamente. Entonces, si te preguntáis, pues Pedro, yo tengo una sensación que hice una pega humilde, en el mejor de los sentidos. Yo no soy tirador para abajo, pero que logramos un hito gracias a la voluntad de todos. Es decir, si tú no trabajas en equipo, no existe el tipo genial solo. De hecho, yo después volví al UCB, hice la mejor versión de Pipiripao, me programaron a las 6 de la mañana. ¿Qué niño va a ver televisión a las 6 de la mañana saliendo del colegio? Claro. Pero era la época del señor Mulián en Canal 13, donde les dio por contraprogramar, entonces yo no sabía cuándo iba el programa, qué horario. Y el Pipiripao es un programa de hábito, era como una junta de amigos entre la hora del té y la comida. Claro, o sea, yo para mí el recuerdo es súper patente porque yo vivía en un pasaje con muchos amigos vecinitos, entonces había que buscar en qué casa nos aguantaban para ensuciar el parqué, para ver la tele. Claro. O si no, simplemente hacíamos lo siguiente, cada uno para su casa, veía la tele en su casa y después como que nos juntábamos a comentar. Pero en grupo era mucho, ¿no? En grupo se daba mucho ver tele, que una cosa comunitaria, que eso se perdió. Yo cuando veo a los niños pegados al celular, en la pantalla esa, veo que se interrelacionan de un modo distinto al vivo. Claro, ha cambiado mucho. Entonces, no sé, yo soy de la época en que los niños, cuando agarraban peste y cristal, tú los juntabas ahí, para que se contagiaran. Ahora creo que socializan poco, y por eso en los colegios hay tanta violencia también, pues se acostumbraron a un mundo estrictamente individual. Porque hay un Chile que es distinto. Está el Chile de la clase media acomodada, por así decirlo, de alguna manera, y está el otro, que es muy salvaje, lo que se está viendo en la educación pública, los casos de violencia. Se ha metido el apoderado narco, se ha metido el apoderado... Yo trabajo mucho, porque soy un agradecido de la vida, y a nivel de Iglesia Católica trabajé mucho tiempo misionando en un movimiento laico, y después quedé con algunos contactos que sigo apoyando, y cuando tú haces un trabajo en poblaciones, con lugares más vulnerables, para no estigmatizar, que la gente se siente tan ofendida por todo hoy día, está dura la educación pública en los sectores más vulnerables, porque se exacerba la violencia para obtener un algo. Marcan mucho la pertenencia. Yo no sé si así te pasó, pero en el colegio yo perdía zapatillas en la clase de educación física y nadie le iba a pegar al compañero que se la había llevado por equivocación. Claro, no iba el apoderado a hacer el escándalo a otro apoderado. Y claro, y el escándalo puede escalar a otro tipo de cosas, ahí está el problema. Claro, y a fin de año yo me acuerdo de la cantidad de ropa que sobraba, y yo me acuerdo una profesora que decía, ya no compren buzo, que hay muchos veroles, los niños que pasaron enseñanza media, y agarraba yo veroles que estaban ahí, no sé. Yo siento que se ha perdido mucho en la convivencia nacional. Entonces eso es ser un ícono. Cuando la gente yo recibo mucho cariño. Me pasó recién que estuve infartado en Punta Arenas, lo pude vivir, que yo no pensé jamás que en Punta Arenas iba a ser conocido. ¿Sabes lo que me pasa? Que es como un carnet de identidad que uno agradece. No me cuento las chivas para estar pegado ahí, como esos cantantes cuando están pegados en la nueva aula cantando los mismos temas hace 60 años. Claro. No me veo mucho en eso. De hecho, anoche tuve una reunión porque se quiere montar un espectáculo. Me propusieron otra vez. Y me quedé pensando, porque en realidad la gente asocia a otras cosas. Yo creo que ¿Un espectáculo asociado a Pipiripao? Claro, como a rememorar, pero es difícil en el sentido de que yo tengo otra parada en la vida. Creo que la vida es para adelante. Que ser un ícono en un país chico da lo mismo. No me compro el cuento, pero sí me lo creo. O sea, perfecto. Yo tengo conciencia de que no puedo, yo no tomo trago, pero tengo conciencia de que no puedo parecer borracho. Pero a mí, por ejemplo, me censuran, y eso es divertido en algunas situaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el espectáculo nocturno. Yo sería feliz viendo revistas, ¿cachai? Y me río a carcajadas con Daniel Vilche. No con los estandaperos actuales que son ordinarios, porque Daniel no es ordinario. Daniel ocupaba más el doble sentido, claro, los juegos de palabras, las figuras. Un timing, ¿no? Un timing que tú vacías. El lenguaje que no suena coprolálico. De hecho, yo en Toc Toc, la obra que estoy haciendo, el personaje mío tiene Tourette y lanza grosería, que lanza garabato, pero he visto mucho material de Mino Valdés, de Daniel Vilche, en la bajada, en la colocada, porque es sin resentimiento. No es el insulto resentido. ¿Me entiendes? Que sí lo veo, más los humoristas actuales que se ponen... Claro. O sea,
tiene que ver mucho con el método. Con el método. Y una técnica, porque cuando son actores, que son comediantes, son actores. Vilche habría sido un estupendo actor dramático, pero por poner el caso de él. El caso del stand-up, no, el stand-up lo hace cualquier gallo con gracia, con mediana gracia, que puede ser dueña de casa, puede ser gaffiter, puede ser profesor, puede ser ingeniero, no hace falta ser actor. Y en el caso de la actuación, es interesante eso. Pero bueno, volviendo a este tema, yo sé, por ejemplo, no sé, si voy a una revista transformista, lo voy a celebrar. Que te diga, entonces dice, pero ¿cómo un animal infantil? ¿Qué te pasa? Bueno, un animal... la gente encasilla, el encasillamiento. Obvio. O me ha pasado estar en un... Siempre cuento que atroz. Me tocó llegar con una hemorragia a un Cefam, cuico igual a Cefam, no cualquiera. Y me dicen, tráigame una muestra, me pasa una paletita de su deposición con la sangre. Entonces vaya al baño y trate de hacer. Bueno, entré a un baño en un pasillo, no te estoy pudiendo. Todo lo que acabo de decir. Entro al baño en un pasillo y le empiezo a decir, oiga, pipiripao, una selfie. Yo con los pantalones abajo. Oiga, que los pantalones abajo. Le dije a la familia de Osorno. Y buscando deposición con sangre, o sea, no podía ser un escenario más. Y me pasó que mis hijos estaban... indignante. Mis hijos no alcanzaron a pipiripao, les llama la atención. Estábamos en un restaurante comiendo una magnífica para no pasar la publicidad. ¿Ya? Y me paro el baño y te juro que es cierto, me siguió una señora al urinario por una selfie. Entonces hay una sensación como de que uno es personaje y no persona. Yo no ando por la vida de parvulario ni de profesor básico, entonces de repente seguramente tengo problemas, salgo del banco, andaré más triste. Yo he tenido muchas tristezas en el último tiempo, muchísimas tristezas. Entonces de repente tú no tenés como derecho una cosa como de... El derecho a estar... Claro, porque te van a juzgar. Ah, mira, anda con la cara larga, mira. No. Después hay gente muy enferma también, que te persigue y te jode la pita. Hay una señora que me puso, usted, nunca se me va a olvidar, 14 de noviembre de 1996, no me saludó en la caja del cono de Viña. Tú comprenderás que no me acordar de la fecha. Y gente que se inventa cosas. Después otro tipo me dijo, te voy a matar porque tú hay embarazado 3 veces a mi hermana, la vaya a ver al norte, te la comí en las Islas Guau, te la comí, tengo 3 sobrinos tuyos, tal por cual. Y a ella me molesté. Y le dije, perdón, ¿qué onda? Entonces le digo, ¿y cómo te llamas? Soy Roberto Nicolini. Ah, me dijo, yo sabía que el otro era Leo Caprile. Y lo hacen, y seguramente, y también es mentira. Pero el loco es loco. Claro, sí, y tengo como un radar para los locos. Ahora, también están los beneficios. Sí. O sea, imagínate, yo estaba haciendo la función de jodida en Punta Arenas, jodida pero soy tu madre, fui a hacer de funciones que no debía hacer, yo estaba infartado en septiembre, fui en diciembre, y cuando estoy haciendo la función número 10, siento que me viene otro infarto, y alcanzo a avisar a los técnicos, ya estuve en el hospital, llámame a la ambulancia, y la gente creyó de la parte del libreto, terminé la obra, el aplauso, el descuento y todo, y me llevan de urgencia a la clínica, y entro, y gente que estaba en la sala de espera me reconoció, y en Punta Arenas, que el programa no se daba. Pero, ¿y llegaste a la urgencia con la sí, peluca? Claro, vestido travesti, total. Me retaron mucho y tienen razón los productores que me llevaron, porque yo los puse en riesgo a ellos. Porque como soy jodido, no es que haya hecho toda la obra, pero me faltaba la canción, me faltaba el monólogo final. Hice 6 minutos infartándome. Y lo meto dentro del personaje. Entonces yo dije, bueno, aquí tengo que respirar más pausado. Ay, ya me estoy yendo. Meter el último texto de la obra, meterlo... Le agregaste más culpa a la nona. Claro, exactamente. Pero ahí me fui de reto heavy. Pero te quiero decir que en Punta Arenas, por ejemplo, no hay cardiólogo el fin de semana, se van, sábado y domingo no hay cardiólogo. Y apareció uno que interrumpió parece que van a Natales, no sé dónde van, apareció el domingo, me dice, ¿cómo no te, si yo me crié contigo, además soy de Quilpueto, así como, después en la ambulancia me tocó lo mismo, y gente muy cariñosa. Después me tocó que nada menos que el día domingo entran 2 personas que me habían visto, 2 mujeres, le habían dicho que estaba en la clínica, llega un caballero, y el caballero era el obispo de Punta Arenas, que para mí era muy importante, soy creyente. Mis infartos no se paraban, entonces lo más claro en Punta Arenas es que yo me moría. Entonces empecé como a ordenarme en algunas cosas, por ejemplo, prohibir que mi familia me fuera a ver, porque creo que la muerte es un acto solitario. No quiero nada, yo me voy a hacer cargo de mí mismo, pero nada que llore.
¿cachai? O sea, claro, sí. ahora estoy al revés, me puse el lado de los muertos. Debe ser horrible llorar un muerto y que el muerto no te pueda consolar, pues. Entonces le pedí al doctor, al doctor jefe, después llegó la directora y de la clínica y le dije, ¿sabe qué? Entiéndame, yo no quiero ni a mis hijos, ni a nadie llorando acá, pero nunca estuve solo. O sea, mucha gente que supo que estaba ahí, gente anónima, me fue a acompañar. Claro, que necesitaba lavar la ropa. Además, mi ropa estaba dentro de un hotel. Pues los productores tienen que volverse. Se queda finalmente un productor conmigo, maravilloso, Gonzalo Astorga, lo que siempre. Decide quedarse un muchacho de la producción apañando. Yo estuve ahí 15 días en la UTI y la UCI, entre la UTI y la UCI. Era como un paseo corto, pero un paseo. Pero ahí yo agradezco porque hay un trato cariñoso. Lo mismo pasó la primera vez que me infarté. Caí en una clínica donde realmente, desde la ambulancia que me detecta, y esto aprovecho a decirlo, autoauditora del 107.1, a mí me viene un dolor de espalda. Y de 10 personas que tienen infarto posterior, 7 se mueren por error de diagnóstico. Porque creen que es un tema de lumbar. Hay un titiritero maravilloso, acaba de morir 2 meses atrás, Freddy Espíndola. No hablamos, desgraciadamente, habíamos hablado días anteriores, y la tía Pucherito, que es mi gran amiga, me dice, el Freddy estaba con un dolor de espalda y lo mandaron a hacerse masaje, y en la noche muere. Los dolores de espalda, para quienes nos están escuchando, cuando son repentinos, y son así, que ya tú cachai que un dolor mayor, hay que exagerar mucho. No todos los CEFAM ni todos los hospitales tienen para detectar el infarto posterior. Hay que, por la ley de urgencia no puede caer en cualquier clínica, pero hay que exagerar el tema. He sabido por lo menos de 4 casos que por autopsia han descubierto que la persona murió de ese infarto posterior y que se puede subsanar como todo infarto. Hoy día la gente no debiera tener miedo a los infartos, porque existe la tecnología, nada que ver con otros tiempos. Claro, el infarto antes es lo terrible, sinónimo de muerte. Te quedáis amarrado las piernas, con muchas, las piernas, el brazo, el otro brazo menos, por un tiempo conectado a máquina, pero es la vida, lo que tú no tienes conciencia, lo que está pasando por dentro. Pero ahí sí, pues agradezco ser el ícono, a no ser que la gente diga, oye, que está cagada. Claro. Puede ser que eres el ícono, porque hay una cosa que yo empecé a revisar. El personaje, el animador infantil en los 80 era personaje. Justamente mencionaste la tía Pucherito, está Iván Arenas, está Pimpón en su momento, pero Roberto Nicolini no era personaje, esa era una decisión. Entonces quizás eso generaba más cercanía. Entonces quería preguntarte por esa decisión. Fue artístico porque como nosotros no teníamos plata de producción, lo que hacíamos era una continuidad con contenido. La continuidad era con contenido. Entonces la fantasía la aportaban los personajes que me acompañaban por temporada. Por ejemplo, durante unos años fue el Fantasma, que pegó mucho. Fue Fantasma Blé es quien le ayuda, quien le pasa las cosas, el ayudante. De veras, la mano. De hecho, es la mamá de mis hijos. Ya, ok. Punto aparte. Pero el Fantasma Blé, o sea, el Fantasma está en un fondo azul para que la gente nos entienda. Claro, en un croma. Que está, no somos los primeros, esto viene de Ping Pong cuando se hacía chiquitito con Valentín Trujillo. Y Víctor Bielefeld dijo, esto lo vamos a hacer en Valparaíso, lo cual era imposible. Nosotros, las computadoras no existían, era hacer un esfuerzo tremendo. Y yo siempre nombro a los tramoyistas, porque los tramoyistas que teníamos son los que consiguieron dar el matiz de la pintura y la curvatura para que el croma fuera subiendo con las planchas de fuera continuo, claro. Y el Fantasma lo hacía y requeríamos que entrara un ayudante. Entonces el ayudante lo hacía una niña completamente con malla azul ajustada al cuerpo. Uno se ponía nervioso, obviamente, viéndola, y terminábamos con 3 hijos, pero la señora hace su vida, se fue una vida fantasmagórica, yo en la mía, pero hicimos todo tan a pulso. Bueno, y la fantasía la aportó la Pucherito cuando estuvo el Fantasma, Tonga, la Janita, Amadeus, los payasos, y tienes razón, había como un cable a tierra, porque descubrimos, viene una especialista alemana a un seminario y habló de la cantidad de estímulos por segundo que tiene un mono animado, que si tú pones muchos monos animados, los niños pueden quedar frenéticos, ¿cierto? Porque hay un timing. Yo lo estoy viendo ahora con una de 8 y otra de 9.
Así que estoy en eso. Es muy importante poderlo sacar de ahí en segundos. Entonces lo que decía la especialista alemana es que neurológicamente, ojalá entre medio de todo el dibujo animado hubiera un enlace que fuera pacífico, una vuelta a la realidad. Perfecto. Cuando mis hijos eran chicos, yo aprendí mucho de esta alemana. Y me decían, papá, quiero esa zapatilla que salía en la tele. Entonces, ¿qué hacía? Le apagaba la tele. Mira, se la ponía de nuevo y ya estaban dando publicidad de dulce. Entonces decía, bueno, la publicidad está hecha para incitar tu consumo, para cerebralmente darte un estímulo. Entonces se te van a quitar las ganas si yo te cortara la imagen. Y las zapatillas no la necesitas, pues andáis con otras zapatillas puestas. Que a mí me tocó la transición entre las zapatillas Bata y las de marca. Claro. ¿No claro. es cierto? Antes la zapatilla Bata era la que tenía todo el mundo. Y la de lona como la de cuero. Y después surge todo creo que hemos sido muy ignorantes, y hoy día es peor con la generación de papás jóvenes. Somos muy ignorantes con respecto al manejo de la infancia y las pantallas. A mí me choca, yo tengo una nieta, bueno, está muy chiquitita, tiene 2 hermanos ella, pero me llama la atención ver a niños tan chicos manejando un celular para que se queden quietos. Claro, no, ahí tú ves a guagua jugando, entonces, sí, no, ¿y cómo te frustras? ¿Y cómo te vinculas? ¿Cómo aceptáis la frustración? Cuando uno jugaba algún juego y perdía, y tenía que aprender a perder y te picaba y volvía al partido, volvía a jugar, yo me acuerdo de los saltos en bicicleta, cuando te sacáis la cresta, decían, quédate quieto, lo primero que hacía era arreglar la bicicleta y volver a saltar, hasta que te resultaba la pirueta, ¿no es cierto? Pero te tocaban los machucones, los ramillones, no sé cómo romper el pantalón nuevo, yo me acuerdo de eso. Ese es un trauma, he roto un pantalón nuevo de colegio, he dicho, este pantalón tiene 3 días. Bueno, para que la gente no entienda, me va a durar 3 semanas, me va a durar más. Para que la gente no entienda, el pantalón era caro, no había ropa china. Claro, ¿no? Y la confección chilena era cara. Entonces hay que decirle a la gente que la ropa de antes, a mí me alcanzaban a comprar esas camisas con el doble aquí, para cuando uno creciera te las soltaban. Porque nosotros somos 7 hermanos, y claro, y nunca se va a olvidar que yo una vez le pregunto, mi mamá no me pescó, y la nana que yo amé, que me crió, dice, es que ustedes crecen por segundo, entonces iban regulando, a medida que tú crecías te iban soltando la camisa, porque para acá no, pero en términos te la compraron una talla un poco más grande. Pero esas cosas que pasaban antes, no, pues ahora no se dan, ahora no se dan. La camisa talla 8, 8 y medio, 9, 9 y medio, y la vas cambiando. Y en adultos lo mismo, la señora que iba, yo que hago jodida pero soy tu madre, que me refiero a una generación de señoras antiguas, con todas las señoras que entrevisté, las viejas antes tenían el traje con lo que usaban de matrimonio, para ir a matrimonio, o sea, fiesta de matrimonio, y lo iban ayornando, lo iban acortando, subiendo, modificando, pero no tenían un closet con 7, 8 trajes, claro. No, porque era distinto, era como la publicidad de Kino con la citroneta, ¿no? Claro. Todo lo que necesita un auto, donde la persona más importante que el auto, es como, viene este pecado, tentación, viene esta liberación de la vulgaridad consagrada como un ser. Es como, bueno, a mí me pasa que soy viejo y tengo muchos proyectos, ¿cierto? Y de repente nomás lo único que me limita es la edad para el florecimiento de esos proyectos. Por ejemplo, si quiero plantar papa, tengo que ver en cuánto me da resistose a mí cuando me dicen, no, la reintelera de tener en 20.000 metros de tener en 8 años. 8 años va a tener cerca de 80. Entonces digo, ¿lo hago o no lo hago? Mis hijos no pescan en el campo, ya no importa. Está ahí como preguntándote todos los días cómo se te acortan los plazos. Cuando el banco te dice no hay crédito hipotecario. Afortunadamente en el teatro, a diferencia de la televisión, no sé, hace muchos años que no estoy en televisión, pero como que no se puede envejecer, ¿cierto? Entonces, me pasa en el periodismo, no sé si a ti te pasará, pero yo hice clase muchos años, hasta que ya no pude, porque no era comercial, en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso. Yo hacía expresión oral a los primeros. Y me metía de sapo a ver la clase de un señor que sabía mucho de filología, entonces sus clases eran un placer. Pero ahora, un día me meto. Para ese... Es que el gallo, no sé, no me acuerdo exactamente el nombre del ramo, tanta anestesia que tengo en el cuerpo, pero bueno, sí me acuerdo de haber entrado a su clase y encontrarme con un joven haciéndola. Y pregunto por qué, me dicen no, porque
En la Universidad Católica del Paraíso existe el reglamento que nadie mayor de 65 puede hacer clase. Ya, pero hay un sinsentido. No terminan el año. Las mujeres a los 60 y los hombres a los 65 no entran a clases. Me encontré con unos chicos que estudiaban teatro en la Católica, que fueron a ensayar a mi sala, Las Tablas, en Bellavista, fueron a ensayar una obra para un egreso, y me contaban que Ramón Núñez, que para mí es un máximo referente en la actuación, le pidieron que no hiciera más clases por la edad, y lo reemplazó un joven de 25. ¿Qué actuación te va a enseñar un péndex? Yo creo que hay un viejismo en el mundo académico, en el mundo laboral, hay una sensación de que ser joven es como una virtud en sí misma, ¿no es cierto? A mí lo que más me preocupa... No está valorando la experiencia obtenida. O sea, por ejemplo, todo esto tú que me cuentas sobre cómo resolver el tema del fantasma, cómo se resolvían los temas de los tiempos en la televisión. O sea, yo tengo 46, no tengo ese, ¿de dónde puedo sacar ese carrete? Menos alguien de 26. Lo que vas a decir a los cabros de 26 que ojalá se interesen, porque otra gente llegó antes a este oficio. Si alguien no está escuchando, que es de la Escuela de Periodismo, a mí me frustró mucho. Yo juntaba mucha frustración porque les pedí un laboratorio de voz que vieran gente que fonaba, su fonación era perfecta en su estilo. Por ejemplo, le pedí que buscaran archivo de Hernández Parker, de Raquel Correa, como ponían los acentos, Cecilia Serrano, pero esa esdrújula, Cecilia Serrano lo hacía encantador, pero dejó la esdrújula instalada en la locución de los periodistas, cuando estaban haciendo el informe de la prensa, lo que pasó en la esquina, esdrújulean, siendo maravillosa la Serrano, y me topé con que me decían, ¿y quiénes son? Bueno, justamente, mira, hace poco estuvo Mónica Rincón con nosotros, y Mónica Rincón en una actividad, y ella expresaba su estupor de que hayan jubilado a Cecilia Serrano forzosamente a los 47. Terrible. A mi edad. O sea, y yo decía, chuta, qué tremendo. Y ahí hay un problema cultural. Hay un problema cultural de cómo no estamos valorando la experiencia. Pero Pedro, también un tema que es terrible en las jefaturas de los medios, que es el chaqueteo chileno. Lo vamos a tirar para abajo, ¿no es cierto? O sea, si tú te destacas mucho en la radio, vas a molestar a alguien, aunque tú no creas ni te dé la cara. Yo quedé espantado en un consejo de profesores y estaban discutiendo, yo no tenía derecho, yo era honorario, discutiendo un profesor que entraba a la planta y dijeron, no, este weón está sobrecalificado, venía llegando de España, y lo rechazaron. Y tú decís, en el consejo académico, tú decís, pero ¿cómo? Ingenuo fui ingenuo, me agarré con el jefe de carrera porque era todo un tema soterrado, y porque hay una cuestión que es tácita, para que los cabros que nos escuchan, los jóvenes. Profesionales tecnológicamente o técnicamente preparados van a haber muchos, pero cultos muy pocos. Entonces esto va a cernirse de tal manera que el más culto va a tener más posibilidades. A mí, por ejemplo, me han criticado porque dije una brutalidad. Yo dije que respeto a los periodistas farándulos, los reporteros que corren detrás de un auto, pues la farándula, para que no es espectáculo, la farándula habla de la cama de la gente y del billete de la gente. Son los únicos dos temas los cuales se debaten. Cama y billete. Podéis ser artista, podéis ser prostituta, podéis ser modelo, podéis ser lo que seráis, pero o político, y caes en la farándula. No requieres talento, no requieres para ser reporteado. No requieres tu talento, no requieres tu oficio, tu trayectoria, nada, al contrario. Puede ser un recién aparecido y ocupa todos los portales de farándula porque exacerba o en la cama o en el billete. Pero yo respeto al periodista. Y la sustancia entre medio. Exacto. Y yo respeto al periodista que corre detrás de un auto de una modelo o de un futbolista, porque el gallo, para saber cuánto sexo ha tenido el futbolista o la modelo, tuvo que estudiar. El problema del editor que le manda esa pega. Pero el gallo, el reportero de farándula, que trabaje un tema que uno podría no compartir en los gustos, pero el gallo estudió, se preparó para saber cuánta amante ha tenido Alexis Sánchez. El gallo ha tenido que dedicar tiempo de estudio a eso, una metodología. Entonces la idea es que ese mismo tipo, el día de mañana, pudiera eventualmente hablar de una ópera que se está haciendo en castellano, que no se hacía desde la época de Andrés Pérez, porque la gente no entiende, la ópera musicalmente está escrita en los idiomas originales por el tema musical, que pierde la traducción. Andrés Pérez trajo esta innovación en los 80 de hacer la ópera popular y funcionó muy bien.
porque las óperas son generalmente dramas pasionales, como las teleseries. Sí. Entonces, y también estaban enmarcadas en ciertos teatros con cierta etiqueta, con exacto. Claro. Que existía hasta vestirse para el teatro. Claro, vestirse para la ópera. Y es tremendamente popular cuando la gente logra entender, pero sí que el cabro llega a tener una mínima noción. Lo que pasa es que hoy día San Google o meterse a sacar el dato ha impedido un desarrollo de los periodistas, para mi gusto, de las generaciones nuevas que están quedando atrás, no con los 5 años de escuela, sino que con lo que a ellos les faltó, que pierden el interés por aprender a aprender. Yo creo que el aprender a aprender es algo que no se puede terminar. Tú estás descubriendo la radio, estás en la radio, que es un mundo maravilloso y es un clásico. Y si tú querés trascender, tenéis que cachar cómo lo hacen las distintas radios. La radio de nicho, la radio más popular, la radio... La radio rural. La comunitaria. Sí, que ahí yo echo mucho de menos tremendo. Que en Chile la legislación es macabra, porque el mercado no regula todo. Que perdonen los neoliberales, pero antiguamente para tener una radio tenías que ser chilenos. Segundo, para transmitir en regiones te exigían que en cada región existiera un periodista, un locutor, un plantero, porque se rompía la programación si es que en Chimbarongo o en Curanilahue había un pedido de sangre. Se requiere sangre en la posta tanto, ¿cachai? Para fulana tal. Claro. Eso ya no existe. No. Y las radios las vendieron a consorcios internacionales, colombianos, las radios más importantes, o son colombianos o son mexicanos. ¿Y qué ocurrió? De que esas radios tienen también, parte en su consorcio, los canales de videoclip, y tienen los sellos, y tienen la organización de recitales. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta Rosario Flores, pero como no están los catálogos de los colombianos, ni de esos mexicanos que controlan Chile, tengo que comprar su CD, porque yo no pirateo. Está muy bien. Lo tengo que mandar a pedir a Argentina. Yo todavía uso CD en la camioneta. Entonces, voy a una disquería que está en Mercedes y me las traen. Vale lo mismo que lo que costaba uno en Chile, pero es insólito, no está a la venta su música, ni las radios la tocan. Y Rosario Flores es una persona importante. Es un fenómeno que ha pasado, que muchas radios se cierran a cierto... Y nos imponen un gusto musical de acuerdo a los artistas que hacen los recitales con ellos, los videoclips que nos quieren poner. El gusto es inducido, por eso cuando una radio quisiera marcar una diferencia, el mercado hoy día está para hacer radio y saberle chupete y desarrollar una alternativa. A no ser que quieras competir con más de lo mismo, pero la radio es un medio que hoy día es más creativo que la televisión, para el que tenga 2 neuronas para manejarlo. No está difícil hacerlo acceder. Se competirá, sí. No ha funcionado mucho las radios online, que son más acotadas, ¿no? Pero no la pescáis mucho en el auto. No, claro, ese es el problema, que la radio es de hábito y la radio online cuesta más hacer el hábito. Te quería llevar, porque se nos ha pasado volando el tiempo. Tenemos que hablar de Jodida pero soy tu madre, tenemos que hablar de teatro, porque además esta es la obra récord del teatro chileno. Sí. Estamos hablando de una obra que el 2016 ya tenía el récord de 1000 funciones. Sí, claro. O sea, ya vamos a acercarnos a las 2000 funciones. Vamos camino a eso. Cuéntame un poquito. Me imagino que tú eres hijo de inmigrantes italianos, sí. Nicolini Barisoni, ¿cierto? Sí. Entonces la figura de la nona es fundamental. Me imagino que hubo mucha inspiración familiar y me imagino que también tuviste que pagar un costo familiar por hacer... No, terrible, porque además de la abuela pasa a mi madre, y de mi madre muerta a mi madre, que es la historia la obra la obra surge cuando fallece mi mamá. Yo le mando un correo a mi hermano con mi segunda conversión. Mi primera conversión a la fe fue cuando nace mi primera hija, y que yo era bautizado nomás, y me pasó algo impresionante en el parto, que fue sentir la presencia de un algo superior. Yo creo que tener hijos no es algo natural, es sobrenatural. O sea, no puede ser desde el espermio, el óvulo, la cuestión, y después sale esa guagua, 9 meses en la guata, lo más, todo perfecto. Vi la placenta, la encuentro perfecta. Hay una creación ahí maravillosa en la vida. Y me pasó cuando nace mi hija, me bajó, así de gracias a Dios. Mi mujer se fue a recuperación, yo me quedé con la guagua en la neo, y ahí me chalé. Y después me pasó cuando me avisan en mi oficina en Santiago, mi mamá estaba en Quilpué, íbamos a almorzar juntos. Ese día le postergué el almuerzo para la hora de 11. Dijo, voy a trabajar a Santiago, me vuelvo, tomo 11. Y falleció de un infarto múltiple, y ahí me dio por pedir por ella.
imaginándola como le llegaba al cielo. Entonces yo escribí este correo y mi hermano me dice, este es un monólogo. Y me metí en el tema de esas mamás que no están en los libros de historia, pero que pasaron del papel roneo al fax, al mail. Es mucho. Yo alcancé a hacer prueba en el colegio con papel roneo. Ya. ¿Me entiendes? No, tú eres muy joven, pero... No, papel roneo no alcancé, pero sí el papel, la multicopia en papel en papel craft. Eso es, po. Bueno, sí, Lo que pasa es que cuando te lo daban, cuando tú querías conseguirte la prueba, porque nadie lo dejó de hacer, cuando te iban a la prueba pregunté los del año pasado si la tenían, claro. Y tú guardabas para los que venían después, y por el profe te la cambiaban, que escribían en una matriz y esa la imprimían con tinta en un papel craft. Claro. Pero de esa evolución, piensa que mis abuelos vieron llegar la luz eléctrica. Mi abuelo materno, que es el arquitecto patrimonial de Valparaíso es patrimonio por las obras de él, de la Biblioteca Severín, el Palacio Bauriza, todos los Valparaíso patrimoniales de Arnaldo Barizón, él nos desmentía que el hombre hubiera llegado a la luna, según él era una farsa más, que esto era imposible. No habríamos peleado con don Arnaldo, y soy fanático de la carrera espacial. No, y además dijo qué va a pasar con la poesía. Estaba en su volá, ya estaba viejito, y cuando estábamos todos felices viendo el alunizaje, que todos queríamos ser Neil Armstrong y estábamos fascinados, no se dejan engañar. Pero tú decías, y bueno, es otra generación, es otro tiempo, y cuando yo entonces me puse a entrevistar sin ánimo de nada a varias señoras amigas de mi mamá. Entonces junté demasiada historia, y mi hermano que hacía cine me decía, esto es un monólogo, y lo escribí por una gran actriz que había sido mi mamá en 7 obras de teatro, que es Violeta Vidaurre. Yo fui como su hijo. Ella, cuando muere mi mamá, me llama a su camarín. Cuando una actriz mayor te llama al camarín es que te va a retar. Entonces me dice, la señora Violeta te espera en el camarín, porque tú no te ves en un teatro grande con los actores. Y me dice, bueno, ya murió tu mamá, yo soy tu mamá oficial de ahora en adelante. Mira qué lindo. Sí, fabulosa. Y ahí recién pude llorar. Yo no había llorado en todo el funeral ni nada. Fue muy terrible. Bueno, cuento corto. Empecé a meterme en este universo femenino matriarcal, y ahí me di cuenta que en Chile las instituciones parten por la mamá, siguen por el cuerpo bombero, después todo el resto de las instituciones creíbles, pero la mayor institución es la mamá. La madre, sí. Tengo para hacer 8 horas de espectáculo. Un día hice la volada y duré 6, porque era así en un encuentro que me lo pidieron así, un encuentro con profesores, porque sabía... 6 horas de monólogo. Sí, claro. Yo me mando 3 habitualmente, porque la gente no se va. La obra tiene 3 finales, tú te puedes ir en 3 momentos, pero todo el mundo se queda, después no se van, viene la selfie, el abrazo, y el contar más historia de sus madres, porque hay puntos de vista tan distintos, pero yo saqué la cuenta que las mamás de ahora son igual de jodidas, pero con WhatsApp, claro, con otros recursos, y con GPS, o sea, exactamente. Yo habría muerto virgen con el GPS de mi mamá, porque no controlaba todo, porque era además un tiempo de dictadura cuando uno creció, y lo quiero decir en el mejor sentido, había que vivir igual y ser joven igual, pero a mí me pasa que cuando vino el toque de queda de la pandemia, yo llamaba a mis hijos para que no se mueran de la casa y se burlaban de mí, pues se llamaba papá no güey, ¿cachai? Y salían igual. Yo en mi tiempo salir a un compañero de colegio le costó la muerte, claro, porque atravesó la casa la polola, la patrulla vio un punto negro, y esto pasó en Quilpué, vio un punto negro moverse y le dispararon. No sabían que era un cabro de 15 años que estaba en la casa la polola y que atravesó la calle. Y eso lo vivimos en el colegio, y los profesores nos juntaron. Yo estaba en un colegio de 2000 alumnos, y carepalo nos dijeron, o sea, esto es en serio, ¿cachai? Si el gallo que le disparó de la patrulla no cachó que era un niño, cachó que era un gallo que además pasa corriendo, entonces te hacía sospechoso. Yo estuve en fiesta toque a toque, donde había que esconderse porque pasaban con un foco alumbrando a las casas, claro, porque más de 3 personas se consideraba reunión. Entonces nos metían, y me pasó con la gente de teatro. Yo guaraneaba en la Escuela de Teatro de la Chile, y cuando don Pedro Lavarra se va a despedir de Chile, se va en el barco el Donizetti, antes de embarcarse, pasamos todas las noches con él, en conversación, en tertulia, lo que hacía la gente de teatro. Claro. Y pasaban en Chorrillo, me acuerdo, en la casa de Manolo Castillo, y había que meterse, agacharse, y seguir la conversación agachado. Eso, para un papá de esa época, no existían los celulares, ¿cómo te controlaban? Claro, también? Bueno, y ahora
me pasó que el personaje ha ido evolucionando en estos años. Justamente te iba a preguntar sobre eso. ¿Cómo acá? Voy cambiando los textos, pero yo también voy envejeciendo, entonces tengo otra mirada. Lo que sí me ha pasado, que me sorprende mucho, que digo cosas que aparentemente para mi gusto eran menores y resultan ser mayores. ¿Cómo cuál? Ilústrame. Cuando la vieja espera el llamado del hijo, de que el hijo que no llama, queda la cagada en el teatro. Y la vieja después el hijo quiere llamar y la vieja ya está muerta. Queda la cagada, weón. La reacción del los hombres lloramos mucho en la jodida. Después que se ríen harto, pues se ríen mucho. Porque el humor es la manera más seria de hablar de las cosas que nos duelen. Y la vejez, claro que duele. Entonces, hay momentos y después que ella está contra la nuera, y finalmente quien la acoge en la vejez va a ser la nuera. Entonces, te das cuenta que hay dos formas de amar: una del amor, que es aceptación, y la otra del miedo, que es estructura. El antónimo de amor, descubrir la obra, no es el odio es el mismo paso del amor, pero en dirección incorrecta. Para llegar a odiar tenés que pasar los mismos pasos que llegar a enamorarte. Tú no odias de inmediato, odias en un proceso. Entonces lo contrario es el miedo, que el miedo te paraliza, con el amor tú aceptas. Y cuando viene todo un tema con los nietos, que esos yo lo estoy recién descubriendo con mi guagua, pero entonces el personaje también cambia. Pero tuve mucha retroalimentación de cuando los abuelos puestos, digamos, los que son activos como abuelos, sacan el título de abuelo y sacan el título de abogado de los nietos. El nieto se puede mandar cualquier cagada, ¿cachai? Pero yo lo vivo todos los fines de semana. Y la abuela, un momento de paz. O mi mamá, yo solo metí dentro del texto y la gente son matadero risa, que pasó con mis hijos. Mi mamá, nosotros nos sentaba y no te mueves de la mesa hasta que te comes todo. Y hacían las cuestiones que si no te gustaban, te las tienes que comer. Está fregado. La berenjena hasta las 7 de la tarde, sí. Exacto, pero yo cuando iba con mis hijos, mi mamá decía, ¿no te gustó lo que tengo? Te hago unas papitas fritas. El mismo personaje te lo cambian. Mi papá, yo le pedía una luca, bueno, y mi papá me decía, tú sabes lo que cuesta ganársela. Tienes que aprender a ganarte la plata. Y de repente lo voy cachando que con mis hijos era... La platito por abajito. Yo decía, ¿qué es esto? Sí. Después me pasó, tanto con mi hijo menor, estamos no bien en el matrimonio, pero él dejó de comer. Y estaba flaco. Entonces paso a las 10 de la mañana de Limache, de un campo, a la casa de mi mamá que está en Quilpué, camino a Viña. Ya para saludar y me dice, ¿dónde vamos al médico? Le dije, este inapetente, no come nada. Y mi mamá mira y dice, nada. Y dice, oye Alejandro, ¿tú has probado unos fideos que hago yo que son muy rápidos? Y se llaman los fideos a la abuela. ¿Me acompañáis? 3 platos se comió. Bueno, ¿con qué ropa iba al pediatra a Viña a llevarlo que tenía algo? Claro. El cabro lo único que estaba detectando era un clima tenso, yo creo, no sé qué habrá pasado, que uno no se da cuenta porque tratamos de mantener la apariencia delante de los niños, pero los niños se van dando cuenta de que algo está fallando. Los niños reciben mucho más de lo que uno cree. Y era una esponjita, ¿cachai? Pero esa posición de mi mamá a entender más a los nietos, o pasó con mi hija mayor, es lo que sustenta Jodida pero soy tu madre, que este domingo está en el Teatro Oriente a 5 lucas, así que hay que ir. Teatro Oriente en Pedro Valdivia. Pedro Valdivia, sí. En un festival, y después estoy en las tablas los días domingos en las tablas, a las 6 de la tarde. También está Viva la Diferencia, sí, y Toc Toc. Cuéntanos rapidito, porque se nos está acabando el tiempo. Había la diferencia, son temas de... se nos fue el tiempo. ¿Qué pasó con Toc Toc? Vi alguna polémica, pero quería escuchar tú. No, lo que pasa es que Toc Toc es una obra que es un bestseller, son derechos protegidos. Perfecto. Si tú te consigues el libreto, ya es a la mala porque no está publicado. Si además te crees con derecho a representarla porque tienes el libreto, estás equivocado. La ejecución pública de una obra de teatro necesita una autorización de su representante, del representante del autor, que en este caso es ATN. Entonces, a mí me vendieron los derechos, pero es como comprar un software. Entonces, ¿qué pasa? Que el que me lo vendió en Francia podría perfectamente pensar que yo lo estoy pirateando si se hacen otras versiones. Entonces, yo por defenderme, hay otra compañía que te está poniendo en riesgo. Exacto. Entonces, yo por defenderme digo, ¿cómo es posible que la Corporación Cultural de Calama anuncie Toc Toc? Y me llamaron, yo me enteré por una razón muy estúpida. En las radios decían, Roberto Nicolini presenta Toc Toc, por un error de alguna información. Y yo Calama. Yo no iba a actuar a Calama. Y me escribe un señor en redes sociales, en Facebook, que yo lo tengo muy activo, más que Instagram, y me dice, nos vemos en Calama. Consígueme entradas para tu función. Y le digo, ¿qué función? Si tú eres con Toc Toc, y me manda la foto. Y deliberadamente, yo en la promoción de la ficha de Toc Toc uso un terno azul, y hice en otra foto donde el personaje está con una chaqueta azul. Entonces a lo lejos podría parecer como que era yo. Yo lo único que hice fue eso, porque ATN en forma paralela
pide la suspensión de la función, pero todo parte mal de parte de ellos desde la manera de conseguirse un libreto, porque el libreto no es de dominio público, el libreto se entrega a un licenciado. Si ese licenciado, antes de otros años, le sacó copia y lo repartió, está repartiendo un ilícito. Ahí está haciendo. Ahora, que aparezca una municipalidad que tiene departamento jurídico, una corporación cultural que tiene abogado y no pida el permiso, porque si fuera un fin académico, por ejemplo, una escuela de teatro, piden el permiso y le cobran 0, pero tiene que ir firmado cuántas funciones son. Es el día del examen, un día para los apoderados. Y viene marcadísimo. Si la Universidad de Chile o la Católica, por poner el ejemplo, quieren montar en un egreso a la escuela de teatro una obra de teatro, le autorizan, pero tiene que venir muy claro el fundamento del director, hacer la presentación. Y no le cobran, pero autoriza la cantidad mínima de funciones. Todo esto está en las tablas para que nos vengan a ver. Detrás de Comedia Ticket. Entonces, Teatro Oriente tenemos Jodida pero soy tu madre, y después en las tablas también nuevamente Jodida. Sí, los días domingo, Toc Toc está de jueves a sábado. Y Viva la Diferencia, que es una comedia sobre parejas. Sí. Oye, heteronormada, pero eso, porque con el tema de la diferencia daba todo. Entonces que le cambio el título. Perdón. Sí. Ha sido un tremendo privilegio, un placer haber conversado. Se nos pasó demasiado rápido este rato. Muchas gracias. Ya estamos a la hora. Roberto, muchas gracias y te deseamos mucha salud y gracias. Que sigas en teatro. Y nuevamente, muchas gracias. Este ha sido el Prosi Pixel. Nos despedimos justamente con Rocío. ¿Alcanzamos a escuchar a Rosario Flores? No alcanzamos. No alcanzamos. Queda pendiente. Queda pendiente. Rosario Flores va a estar en la parrilla de Radio U Central. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Hemos presentado en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital, con la conducción de Pedro Fodi.